Hola jóvenes, vamos a continuar con los temas del sistema nervioso. Ahora veremos la segunda parte del sistema nervioso. En la primera parte, pues más que todo, desarrollamos el sistema nervioso central. Hablamos de la subdivisión, hablamos un poco sobre lo que era el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso vegetativo. Hablamos de los arcos reflejos, ¿qué más? Hablamos sobre las meninges, hablamos un poquito sobre la irrigación, hoy lo vamos a ver mejor. ¿Qué más? Pues hablamos de cómo está conformado el encéfalo en sí. Y bueno, hablamos pues principalmente, más que todo, solo del encéfalo. Abordamos muy poco sobre la médula espinal y también sobre lo del tallo encefálico. Ahora hablaremos más sobre el tallo encefálico del tallo encefálico y hablaremos también pues de la médula espinal. En eso nos vamos a centrar y por supuesto con eso terminaríamos de hablar de lo que es el sistema nervioso central y veríamos el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios que están por fuera del cráneo y por fuera también pues de la médula, de la columna vertebral. Aquí hablaremos más o le pondremos un poquito más de interés pues a los pares craneales y sus funciones principalmente. Hablaremos un poco sobre los plexos y comenzamos hablando sobre la irrigación del encéfalo. Entonces comenzamos con el sistema nervioso, la parte número 2. Y nos vamos, no es aquí, es aquí. Tener siempre una actitud positiva. Jóvenes, esa es la clave realmente para triunfar en la vida, para no desfallecer en el camino, para poder enfrentar pues las diferentes situaciones que se nos vienen encima, porque cada vez viene más difícil. Y la actitud positiva pues genera, como dice, una reacción de pensamientos positivos, actitudes, maneras de pensar, en fin. Pues y eso al final pues da resultados positivos. Los resultados positivos pues que ustedes tienen que buscar pues son la aprobación de sus materias, el aprendizaje continuo y el deseo y la incógnita permanente que deben tener para poder estudiar y a la vez pues aprender mucho sobre esto que apasiona tanto, que es pues la medicina. Bueno, entonces pues hablaremos continuamos hablando del sistema nervioso. Les decía que aquí allá lo tocamos muy por encima, por decir así, la irrigación del encéfalo. Me interesa más la irrigación. También el sistema venoso pues también es importante, solamente que el sistema venoso no es tal cual como lo hemos visto en otras partes del cuerpo. El sistema venoso a nivel del encéfalo es más que todo a través de senos, es decir, de estructuras tipo lagunas, por decir así, donde la sangre llega y es drenada a través de unos acueductos y de unos conductos hasta que conforman la vena yugular. Pero eso pues lo voy a dejar más que todo para la anatomía 2. En cambio, en anatomía 1 sí interesa un poco hablar sobre la irrigación del encéfalo. La irrigación del encéfalo pues es gracias a unas ramas propias del callado de la aorta. El callado de la aorta es esto. Esto es el callado de la aorta. Esto es lo que tiene conexión, como lo vemos aquí, conecta directamente con el ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo es que emerge la arteria aorta. Esta parte es la aorta ascendente y esto es el callado de la aorta. Esta es la parte descendente. Entonces, el callado de la aorta se encarga de emitir ramas que van a irrigar la cabeza y el miembro superior. Del lado izquierdo, del lado derecho tenemos el tronco arterial brachiocefálico y en el lado izquierdo tenemos la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda. Entonces, en el lado derecho, el tronco brachiocefálico da las mismas ramas que salen directamente del callado. O sea, en el lado derecho sale como un tronco las arterias que van a irrigar la cabeza y el miembro superior. Y da la rama, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Entonces, estas arterias carótidas comunes
son las que le dan pues la irrigación al cráneo, a la cabeza en sí. De ahí pues sale la carótida común, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La externa va a irrigar, lo que vamos a ver aquí, esta es la arteria carótida común, o también se le conoce como primitiva, como dice ahí, y esta va a dar dos ramas a nivel del cuello. Emergen dos ramas, la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna se va a ir a irrigar la parte anterior del encéfalo. La parte posterior y basal del encéfalo es irrigada gracias a la arteria vertebral. La arteria vertebral es rama directa de la arteria subclavia en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, las arterias que se encargan de irrigar al encéfalo son la arteria carótida interna y la arteria vertebral. La arteria carótida interna del lado izquierdo es rama del callado de la aorta. La arteria carótida, la arteria carótida derecha es rama del tronco brachiocefálico, y el tronco brachiocefálico es rama del callado de la aorta. Las arterias vertebrales estas son ramas directas de la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda. Parece trabalenguas, pero viéndolo con un esquema no va a costar que ustedes se lo aprendan. Entonces, estas que vienen aquí, este es el tronco este es el tronco encefálico, esto que vemos acá. Entonces aquí corren las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se van dentro de los forámenes vertebrales que tienen, los forámenes transversos, que tienen las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son las únicas que presentan forámenes transversos. Entonces es para que ahí curse la arteria vertebral. También por ahí viene la vena vertebral, parte de la vena vertebral. Entonces, estas arterias vertebrales cursan al interior del encéfalo, cursan sobre el tallo encefálico. Vea, esto que vemos acá, se unen en la zona del puente y conforman la arteria basilar. Estas que vemos acá son las ramas de la carótida interna, o sea, esto que estamos viendo acá, esto es la carótida interna. Todas ellas, tanto la vertebral como la carótida, con sus ramas, generan una estructura que se le conoce como el polígono de Willis. ¿Quiénes conforman el polígono de Willis? Las arterias vertebrales, mejor dicho, la arteria vertebral, la arteria basilar con las arterias carótidas internas. Este polígono de Willis son anastomosis. ¿Se acuerdan que hablamos de anastomosis? Crea un círculo de anastomosis para asegurar, ¿se acuerdan para qué sirven las anastomosis arteriales? Asegura el riego sanguíneo a toda la base del encéfalo. Entonces, esto es la forma en que se irriga el encéfalo. A la par, pues viene también el sistema venoso, solo que no es tan definido como lo podemos ver aquí. En neuroanatomía, pues van a poder ver ustedes el nombre de cada una de las arterias, según el lóbulo, según el giro, según el área específica del encéfalo, que va a ser el que está irrigando. Entonces, lo que me interesa, pues, es que conozcan que las arterias, otra cosa, las arterias carótidas internas tienen un foramen específico en la base del cráneo por donde ingresan hacia el encéfalo. El acceso por donde, hemos dicho, la vía de entrada o de ingreso de la arteria carótida interna al cráneo es a través del foramen carotidio, así se llama. Es un foramen propio, el foramen carotidio. Las arterias vertebrales, las que corren dentro del foramen vertebral, en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ellas ingresan a través del foramen magno. O sea, como lo vemos aquí, el tallo encefálico es el que se conecta directamente con la médula espinal. Entonces, en esa zona adosada a la médula oblonga o a
El tallo encefálico es donde la arteria vertebral pues ingresa hacia el cráneo, o sea que lo hace a través del foramen magno, un foramen que encontramos en el hueso occipital. Ahora, los forámenes carotidios, estos pertenecen a, bueno, se las dejo de tarea, a quién pertenece o en qué estructura ósea encontramos el foramen carotidio. Se las dejo de ver. ¿Qué más de esta zona? Pues bueno, principalmente eso. Las carótidas pues ascienden en el cuello, como lo podemos ver aquí, y a nivel pues en esta zona, algo muy importante, en esta zona encontramos en esta bifurcación, vea, de la arteria carótida, tanto interna como externa, encontramos un seno. Un seno es como una dilatación. Esta dilatación se llama seno carotidio. Esa es un varoreceptor. Esa es una zona donde el cuerpo tiene un controlador de la presión arterial. Entonces, eso es una parte muy importante. Esa zona también es fácil estimularla y genera una cosa que se llama un reflejo, que es el reflejo vagal. No solamente porque se estimula la arteria, sino también porque se estimula el nervio vago, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos. Hablamos del callado de la aorta y empezamos a hablar pues del tronco del encéfalo. Ya nos acordamos que el encéfalo está constituido por el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Esas partes específicas de cerebro, diencéfalo y cerebelo, pues ya vimos a grandes rasgos cómo están conformados, pero el tronco del encéfalo requiere un abordaje un poco más minucioso por ser la zona que conecta por decir así, lo intracraneal del encéfalo con lo extracraneal, que es la médula espinal. La conexión, el eslabón, ¿verdad?, entre el encéfalo y la médula espinal es el tronco del encéfalo. O también, a mí me van a oír seguido que digo tallo encefálico. Me gusta más ese nombre que tronco del encéfalo, pero ambas son buenas. El tronco del encéfalo pues está constituido por el mesencéfalo, que es esta parte de acá, el mesencéfalo. Esto que está involucrado es diencéfalo, ojo. Esto es el mesencéfalo, el puente o la protuberancia y la médula oblonga, que es esto. Entonces, vamos a tener que está constituido por el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga o médula oblongada. ¿Cuál es su función? Transmitir, conducir la información motora y sensitiva del cuerpo, y la información también autónoma y motora desde los centros superiores hacia los objetivos periféricos. Es decir, que por ahí cursa la información que va hacia el cerebro y regresa del cerebro. Todo tiene que pasar a nivel de ese tronco encefálico, de esa zona, prácticamente una zona de relevo. Entonces ahí se da el intercambio de por ahí pasa la información que sube hacia el encéfalo y que baja también, o sea, los impulsos sensitivos y los impulsos motores pasan a través pues del tronco del encéfalo. Como lo decía anteriormente, el tronco, el tallo encefálico pues está comprendido es lo que encontramos entre el diencéfalo y la médula espinal. Esto ya es redundante, ya lo había dicho. Es el bulbo raquídeo, la médula oblonga es lo mismo. Esa es la primera parte, es esta zona de acá, el bulbo raquídeo o la médula oblonga. Luego tenemos el puente o la protuberancia y el mesencéfalo, o también se conoce como cerebro medio. Eso es lo único que no había dicho, que se conoce también pues con el nombre del cerebro medio. Hablemos sobre el bulbo raquídeo, es esta zona de acá. Contiene pues todos los tractos sensitivos ascendentes y también los tractos motores que son descendentes. Transcurren entre la médula espinal y otras regiones del encéfalo. Cuando hablamos de tractos sensitivos y tractos motores, es el grupo de músculos, o sea, estas estructuras que vemos acá se llaman también olivas.
son en sí o están conformados por los grupos de axones que componen los nervios, que componen las estructuras nerviosas que van desde el encéfalo hacia la médula espinal. Es un grupo de nervios con funciones especiales, ya sean motoras, motoras sensitivas o vegetativas. Entonces por aquí esta es la zona es por donde ellos suben y ascienden y descienden, o sea, todo lo que es motor y todo lo que es sensitivo. Se le llaman también tractos córtico-espinales porque vienen de la corteza cerebral hacia la médula espinal. Entonces, ellos son los que conforman al interior del bulbo raquídeo unas estructuras que se llaman pirámides. Las pirámides son esas estructuras longitudinales o que están en forma vertical, por decir así, al interior o conformando la arquitectura pues del bulbo raquídeo. Los tractos córtico-espinales van desde el cerebro hasta la médula espinal y estos son los que controlan los movimientos voluntarios de las extremidades del tronco y además o también son los que llevan la sensibilidad de esa zona. Ahora, en esta estructura el 90% de los axones de la pirámide izquierda cruzan hacia la derecha y el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan al lado izquierdo. En esta zona del bulbo raquídeo es donde se da, o mejor dicho, la médula oblonga, me gusta más eso, médula oblonga o médula oblongada. En esta zona es donde se da el entrecruzamiento, ojo, el 90% de las axones lo que controla el lado izquierdo pasa hacia el lado derecho, lo que controla el lado derecho pasa hacia el lado izquierdo. Entonces, este entrecruzamiento se le conoce como la decusación piramidal. Ojo con eso, se llama decusación piramidal y así el encéfalo controla el lado contralateral del cuerpo. Para entender esto mejor, las personas, por ejemplo, que tienen o que son izquierdas o derechos, pero hablemos de los zurdos, como decimos casi comúnmente, coloquialmente. Las personas que tienen un desarrollo motriz mejor en el lado izquierdo, quien controla esas funciones es el lado derecho del cerebro. Gracias a la decusación piramidal es que se da eso. Esto también nos ayuda cuando vemos lesiones. Como dice aquí, un ictus. Un ictus es un evento cerebrovascular isquémico. Es decir, una zona del cerebro se quedó sin riego sanguíneo. La zona específica donde se dañó, por ejemplo, donde tenemos las áreas de Wernicke, en anatomía 2, vamos a ver cómo el cerebro pues tiene una subdivisión, por decir así, una subdivisión tipo geográfica, que son las áreas de Wernicke, o también se les llama, hay otra que es la área de Broca. Pero en esas encontramos las áreas específicas de cada función del cuerpo. El área primaria, el área del habla, el área de la audición, el área de la visión, por ejemplo, que la encontramos en el lóbulo occipital, el área de la audición, el área del habla, motora del habla, por ejemplo, esas están en el lóbulo temporal del encéfalo, del cerebro, perdón. También pues tenemos áreas motoras del cuerpo. Entonces, según la zona que se quedó sin riego sanguíneo, que está afectada a nivel de la corteza cerebral, así será la manifestación en el lado contralateral, dependiendo pues la zona que ha sido afectada. Entonces eso nos sirve para saber, por ejemplo, una persona que ha presentado de la nada, presenta un adormecimiento, no es adormecimiento, presenta paresia del lado izquierdo del cuerpo y comienza a tener parestesias y luego aparece parálisis en el lado derecho, tenemos la certeza que el daño ha sido en el lado izquierdo. Para eso nos sirve conocer que a nivel de la médula oblonga pues se da el entrecruzamiento que se conoce como la decusación piramidal. A nivel de la médula oblonga encontramos diferentes
núcleos que tienen una función en las situaciones del cuerpo: el centro cardiovascular, el área rítmica vulvar del centro respiratorio, el centro del vómito, el centro de la deglución, el estornudo, la tos y el hipo, el núcleo gracilis, núcleos cuneiforme, núcleos gustativos, núcleos cocleares que tienen que ver con la audición y núcleos vestibulares. Todos estos núcleos se encuentran a nivel de la médula oblonga. Algo muy importante también saber es que a nivel de la médula oblonga pues también emergen algunos pares craneales. Los últimos pares craneales emergen de la médula oblonga. Y esto pues solo para entender dónde es el daño. Si la manifestación de una parálisis es en esta zona del cuerpo, sabemos que es en el lado contralateral del encéfalo donde está el daño. Igual aquí. Hablemos sobre la protuberancia, o mejor dicho, bueno, es igual, ¿verdad?, el puente. La protuberancia o puente pues contiene, que es esto que vemos acá, contiene tanto núcleos como tractos y funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo. Aquí encontramos núcleos como ¿cómo se llama?, el área neumotáxica y el área apnéusica. Estos tienen que ver con los centros de la respiración. Vienen a ser los que controlan de forma involuntaria lo que es el fenómeno de la respiración. Eso lo que hace es que el sistema, o sea, la respiración en sí funcione pues de manera automática. Porque la respiración, aún después de que nosotros ya quedamos dormidos, pues de forma inconsciente el cuerpo, pues, o sea, los pulmones siguen trabajando, siguen respirando. Entonces, en esas zonas, en la zona del puente, encontramos parte del centro de la respiración. En lo que se refiere al área neumotáxica, esta tiene la función de reprimir en sí lo que es la inspiración profunda. ¿Con qué intención? Para evitar una excesiva insuflación, o sea, que no se esté metiendo demasiado oxígeno que no puede llegar a controlar pues en los pulmones, en sí los alvéolos. Entonces para eso sirve el área neumotáxica. Y el área apnéusica, esta es la que induce la inspiración prolongada. El problema a veces, hay algunos pacientes, deben de haber oído ustedes alguna vez el término apnea del sueño. Las apneas del sueño es una situación en la cual el paciente inspira demasiado profundo y termina casi sin meter ya oxígeno, porque ya no tiene la capacidad. Entonces el paciente, así en buen salvadoreño, se escapa a ahogar, como decimos, o se queda ido pues un momento, y o sea, el paciente se oye que está respirando y de la nada pues inspira tanto que ya no se escucha que esté respirando. Entonces los que duermen alrededor pues piensan se murió, pero no, es una situación que se llama apnea del sueño. Es algo pues que padecen o adolecen más que todos los pacientes con hipertensión, los pacientes cardiópatas, los pacientes con obesidad presentan pues lo que se conoce como las apneas del sueño. Sigamos. Luego en el mesencéfalo, que es la parte más superior, pues vamos a tener que conduce y controla los impulsos nerviosos, ya sean motores que van desde el encéfalo hacia la médula espinal, pues a través del puente y parte pues del tallo encefálico. Entonces aquí pues vamos a encontrar núcleos, o sea, tiene más función motora. Aquí vamos a encontrar pues núcleos como visuales, los núcleos auditivos, núcleos de la sustancia negra, que estos tienen que ver ya relacionados pues con el cerebelo, y los núcleos rojos. Todas estas zonas son importantes en el mesencéfalo porque son relevos para pasar información hacia la zona superior, diencéfalo, y también pues las cortezas cerebrales. Hablando, creo que pasamos a hablar, sí, de los nervios craneales. Bueno, con respecto a los nervios craneales o pares craneales, pues son 12. Pero no, me estoy adelantando porque realmente no hemos terminado de hablar del sistema nervioso central. Nos hace falta hablar de la médula espinal. Permítanme, creo que aquí tengo un ligero error.
Error de diapositivas, permítanme. Sí, así es, tenía una ahí que no era. Hablando de la médula espinal. La médula espinal pues es la continuación del sistema nervioso central, pero dentro del canal vertebral, del canal medular, perdón, que encontramos al interior pues de cada una de las vértebras. La unión de todas las vértebras provoca pues un canal que es donde se aloja pues la médula espinal. La médula espinal pues es una extensión del encéfalo en sí. La distribución de la corteza es similar a la distribución que se encuentra en la médula espinal, refiriéndonos a la sustancia blanca y a la sustancia gris, solo que la ubicación o la conformación es diferente. En el sistema nervioso central, en el encéfalo, encontramos pues a la sustancia gris al centro y a la sustancia blanca en la periferia. En la médula espinal pues la cosa cambia. Ahora bien, pero lo que nos interesa saber es que la médula espinal pues proporciona respuestas reflejas rápidas a una diversidad de estímulos. Cuando poníamos el ejemplo en el primer tema, donde hablábamos del ralco reflejo, y les hacía ver de que hay informaciones que sí son necesarias que lleguen hasta el encéfalo para ser procesadas y luego generar una respuesta, existen otras respuestas, existen otros estímulos que no necesitan llegar hasta el encéfalo para poder generar una respuesta. Esta respuesta se puede generar a nivel de la médula espinal. Entonces, además, pues la médula espinal es la vía de comunicación de las aferencias sensoriales, o sea, de lo que se siente, de lo que se percibe hacia el encéfalo, y de las eferencias motoras desde esta. Pero vuelvo a recalcar, o vuelvo a repetir, pueden haber respuestas reflejas que se generan directamente en la médula espinal. La médula espinal pues se extiende desde el bulbo raquídeo o de la médula oblongada, como decíamos, hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar. Ojo con ese dato, ¿hasta dónde llega? Hasta la segunda vértebra lumbar, específicamente hasta el borde superior. En el neonato pues esto se ve a nivel de L3 o L4. La longitud de la médula espinal de un adulto es de unos 42 a 45 centímetros de longitud. Ojo también, no depende también del tamaño del cliente. O sea, ¿cuánto podrá medir la médula espinal de una persona que mida 1,50, 1,60, 1,65, que es la estatura normal? ¿Cuánto podrá medir, por ejemplo, la mía? Yo mido 1,83 m. Entonces, de acuerdo al tamaño, pues así es, son promedios, ¿verdad? Va de acuerdo también al tamaño del cliente. Su diámetro se aproxima a los 2 centímetros, específicamente en la región torácica. A partir de la región torácica comienzan a aparecer unas protuberancias. Bueno, aquí vienen en lo siguiente. Son unos engrosamientos, o también se les conoce como intumescencias. Encontramos unos a nivel cervical, otros a nivel lumbar. Comienza a hacerse más gruesa, por decir así, la médula espinal, debido a la complejidad de los nervios que comienzan a aparecer. Lógicamente, los nervios que emergen de la zona cervical es diferente a los nervios que emergen de la zona torácica y de la misma zona lumbar. Por eso presenta engrosamientos. Y esas intumescencias que encontramos a nivel cervical y a nivel lumbar son las que generan unos manojos de nervios, por decirle así, que se conocen como plexos, que más adelante hablamos de ello. Al final, pues la médula se va a adelgazar y termina en una estructura cónica. Para que no hablemos en el aire, es esto es la médula. Aquí a nivel cervical ustedes pueden ver el grosor. Esto es solamente como con fin didáctico. Entonces vemos esto, pero a nivel torácico comienza a hacerse más gruesa. Y vemos estas intumescencias a nivel cervical y a nivel lumbar, o engrosamientos, como le vemos. Luego pues comienza a adelgazarse y termina en una estructura cónica, que es esto que vemos acá, que se conoce con el nombre de cono terminal. O sea que la porción terminal de la médula espinal se conoce como cono medular. Permítanme, no tengo el puntero. Se conoce pues como cono medular, que se ubica aproximadamente a nivel de L1 y L2. Entre L1 y L2
encontramos el cono medular. A partir del cono medular se origina una estructura que se conoce como el filum terminal. El filum terminal es esto que vemos acá. Aquí está, el filum terminal es esta estructura que es una proyección, es una extensión de las meninges, porque tenemos meninges, o mejor dicho, las meninges acompañan a todo el sistema nervioso central, tanto a nivel craneal como a nivel vertebral, a nivel de las vértebras, a nivel de la médula espinal. Y aún las mismas meninges recubren parte de los nervios, aún siendo esto ya periférico. Entonces, el filum terminal es una proyección pues de la pía madre. Entonces, esta pía madre se adosa a algunas láminas de la dura madre cuando atraviesa el saco dural. El saco dural está más o menos a nivel de la vértebra lumbar L2, y ese filum terminal sirve para fijar la médula, o por decir así, para mantenerla estirada, pues por decirlo así, y se fija pues a nivel del coxis, del hueso coxis. Bueno, prácticamente lo que hablábamos en la diapositiva anterior se resume en esta imagen, ¿verdad? Donde vemos pues la médula espinal ocupando el canal medular, donde vemos también los engrosamientos de los que hablamos a nivel tóraco-cervical y a nivel pues lumbar. Son engrosamientos de la médula espinal que se llaman también las intumescencias, y es donde se originan pues los plexos. A este nivel pues podemos ver el plexo braquial, ¿verdad? También hay un plexo cervical, que eso está más adelante. Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí están los plexos de C5 a T1, es el plexo braquial, el plexo lumbar de L1 a L4 y el plexo sacro de L4 a S4. ¿Qué más? El cono medular, que es la parte terminal o la parte final de la médula espinal a nivel del borde superior de la L2. Ese es el cono medular, y la estructura pues que fija a la médula espinal para que se mantenga en su posición y no se retraiga y no se mueva también, pues es una extensión de la pía madre, que junto con la dura madre, que son parte de las meninges, pues la fijan al coxis, esto a través pues de una estructura que se llama filum terminal. Ok, aquí vemos una sección pues de una vértebra o de la columna, digamos específicamente a nivel, bueno, imagínense, quería tirar una pregunta, pero aquí está el nivel, es un nivel cervical, el corte, aquí vemos el corte, ¿qué nivel es? Es a nivel cervical, pero a primera vista pues se sabe que es una cervical porque aquí tenemos las arterias vertebrales en el foramen transverso, y ya sabemos que las únicas vértebras que van a tener un foramen vertebral es en las apófisis transversas, son las vértebras cervicales. Entonces esta es un corte a nivel cervical, donde vemos pues la médula espinal, ¿verdad? Este es un corte de la médula espinal, parte de las meninges. Esta cobertura es parte de las meninges, como dice aquí, dura madre, ¿verdad? Que es la más externa, la más gruesa, ¿verdad? La dura madre, y la pía madre, que va completamente adosada a la médula en sí, a la propia estructura. Así como veíamos en el cerebro, pues también la pía madre va directamente adosada al encéfalo. Entonces aquí también tenemos la pía madre adosada a la médula espinal. Estas son las raíces, esto que vemos son las raíces. Aquí, al faltar la vértebra que está por encima, por decir así, la unión de ambas vértebras son las que dan pues el agujero, vea, el foramen intervertebral, que es por donde emerge cada uno de los nervios espinales, así como los vemos acá. Este es el nervio espinal pues que va emergiendo. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, principalmente eso. Sigamos. Y estamos pues viendo ya parte, o entraríamos a ver el sistema nervioso periférico. Ya logramos ver la médula y ya comenzamos a ver cómo emergen los nervios desde la médula espinal. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que tenemos como parte del sistema nervioso periférico
los nervios craneales o los pares craneales que nacen directamente del encéfalo, y los nervios espinales, que son los que emergen a través de los forámenes intervertebrales y que son extensión pues de la médula, o que mejor dicho, nacen en la médula espinal. Entonces, como vemos la diapositiva, nos dice pues que el sistema nervioso periférico tiene pues como funciones enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central, o sea, lo lleva y lo trae. Lo hemos estado hablando. Regular funciones involuntarias del cuerpo, como los latidos del corazón o la misma respiración. Ya vimos dónde está el centro de la respiración. Permitir que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. Ya está hablado. Y conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel. O sea, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso voluntario y el sistema nervioso vegetativo, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? O neuroentérico, que es el que controla pues las funciones vegetales, o que tiene que ver pues con los órganos, como por ejemplo la de la digestión. Pero hablemos entonces de los pares craneales, los 12 pares craneales. Como vemos, pues estos nacen directamente en el encéfalo. El primero y el segundo son nervios que nacen directamente del propio cerebro, por decir así, o digamos pues del diencéfalo y del cerebro en sí, porque el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, nace directamente desde el cerebro, al igual que también el nervio óptico. El resto pues comienzan a emerger desde el tallo encefálico. Entonces ahí vemos por ejemplo el nervio oftálmico. Apréndanse los jóvenes. Los nervios craneales o los pares craneales se les identifica tanto por su nombre como por un número romano del 1 al 12. Así se nombran. Ahí tenemos pues el primero es el oftálmico, el segundo es el óptico, el tercero es el motor ocular común, el cuarto es el patético o troclear, el quinto es el nervio trigémino, el sexto es el motor ocular externo o abductor, el nervio facial, el nervio acústico o también llamado el vestíbulo coclear, que es el octavo. Se usa más el término vestíbulo coclear. Oye, vestíbulo coclear tiene que ver, es un nervio mixto, lleva doble información, la porción vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, y coclear, que tiene que ver con la audición. Luego tenemos el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio espinal o accesorio y también el hipogloso. Esos son los 12 pares craneales. Y aquí en la figura podemos ver cómo estos pues tienen sus funciones. El olfatorio pues ya se sabe, tiene que ver con la olfacción. A través de sus bulbos olfatorios, vea que están en la base del cráneo. Estos se adosan a un hueso que es ¿cómo se llama? El etmoides. Entonces ahí tenemos una lámina cribosa por donde emergen las raicillas del nervio y estas llegan pues a la cavidad nasal. Luego tenemos el nervio óptico, vea que tiene que ver pues con la vista, y tenemos unos nervios motores que inervan a los músculos esqueléticos que tienen que ver con el movimiento del globo ocular. Ese es un músculo esquelético, el que mueve al globo ocular, que son los músculos extrínsecos del ojo, son los que ayudan a la acomodación, a la visión del ojo, son los que dirigen al ojo, lo que lo permiten que tengamos una visión superior, inferior, lateral, externa, interna u oblicua. Entonces son el tercer par craneal, que es el motor ocular común, el cuarto par craneal, que es el patético o troclear, y el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, o también llamado abductor. Como dice ahí, pues realizan los movimientos del globo ocular. El quinto par craneal es el que recibe el nombre de trigémino. El nervio trigémino, o el prefijo tri, tiene que ver con 3, quiere decir que tiene 3 ramas. Es encargado de la sensibilidad de la cara, los dientes, y también tiene una función motora porque mueve los músculos. Mejor dicho, no, él no los mueve, él lleva la información para los músculos de la masticación. Tiene 3 ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Apréndanselas también, son las ramas del nervio trigémino. Luego tenemos el séptimo par craneal,
que es el nervio facial. Este es el nervio que tiene que ver con los movimientos de la cara. Es también el músculo de la expresión facial, por eso el nombre de facial. También se le conoce como los músculos de la expresión facial, o también se dice los músculos de la mímica. Entonces, quien hace esa función es el nervio facial. A la vez, tiene una función sensitiva que tiene que ver con el gusto. Es una ramita que el nervio facial la libera, porque el nervio facial con el nervio vestíbulo coclear ingresan por el meato acústico interno, ingresan hacia el cráneo, y a nivel del oído, digamos cerca del oído, en el hueso temporal, ahí libera esa rama, el nervio facial, que se llama rama cuerda del tímpano. Esa tiene que ver con ¿cómo se llama? Con sensaciones del gusto. Tiene que inervar parte pues de la lengua. Estas ramas del nervio facial pues son la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular y la rama cervical. Son 5 ramas del nervio facial: la temporal, la cigomática, se me está yendo ahorita la conexión, pero la conexión mental es la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular y la rama cervical. Son las ramas del nervio facial. Entonces, permítanme, aquí estamos. O sea, entonces esas son las ramas del nervio facial. Luego tenemos el octavo par craneal, que ya les decía, ahí lo menciona como el nervio acústico, pero es mejor para entenderlo, para que no se nos vaya o que sea más fácil entendible, pues decimos el nervio vestíbulo coclear, que como les decía tiene doble función, por eso vemos 2 ramitas ahí. La función vestibular, que tiene que ver con el laberinto óseo. Esta estructura se llama laberinto óseo. Tenemos uno en cada uno de los oídos internos. El oído interno está incrustado en el hueso temporal. Entonces, ese laberinto óseo tiene adentro un laberinto membranoso. Tiene una parte que es el vestíbulo, donde encontramos los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Eso tiene que ver con el equilibrio. Esa es la parte vestibular. Y la parte que se va a la concha o al caracol, eso es la cóclea. Esa es la parte coclear, y eso tiene que ver con la audición. Entonces, por eso decimos mejor vestíbulo coclear. Es el octavo par craneal. Luego tenemos el nervio glosofaringio. El glosofaringio pues lleva la sensibilidad de la parte de, ¿cómo se llama?, de la zona de la lengua y de la zona de la faringe. Eso es el nervio glosofaringio. Por eso lleva también doble, de la porción de la lengua, más que todo de la parte posterior de la lengua, de la raíz de la lengua, y la parte aledaña que tiene que ver con la laringe. Luego tenemos el 10º par craneal, que es el nervio vago, o también se le llama neumogástrico. Este desciende hasta el tórax y el abdomen, regula el funcionamiento de las vísceras, o sea, a través del sistema parasimpático, y movimiento de los músculos faringios. Pero, como vamos a ver más adelante, más que todo en anatomía 2, vamos a ver cómo el mismo 10º par craneal, y no es de choto que se le llama el nervio vago, porque es bastante vago, inerva también o tiene control sobre la tiroides. Tiene control a través del plexo pulmonar con los pulmones, y tiene un control también en el corazón a través del plexo cardíaco. También tiene inervaciones porque atraviesa el diafragma, y inerva también a parte del estómago. O sea, tiene que ver con las vísceras en sí, ¿verdad? Tenemos función en todas las vísceras, por eso es el nervio vago. Luego tenemos el 11º par craneal, que es el nervio espinal, o también llamado accesorio. Este inerva parte de los músculos del cuello. El nervio espinal o accesorio nace en la médula oblonga, en la médula oblongada, pero también recibe una
una colaboración, digamos, para convertirse en nervio accesorio o espinal, y por eso se llama accesorio, porque recibe una raíz cervical y hace una comunicación con una raíz cervical, y así es como puede inervar a los músculos del cuello, más que todo músculos de la parte posterior del cuello. Y el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, y ese es el encargado de los movimientos de los músculos de la lengua, que los vamos a ver pues más adelante. Entonces esos son los 12 pares craneales, pero es importante pues que los conozcan. Ahora vamos a ver pues que los pares craneales o los nervios craneales son nervios excepcionales. Forman parte de la, ¿cómo se llama? Forman parte del sistema nervioso periférico, pero difieren mucho en sus funciones, porque son nervios especiales con los nervios espinales en sí. Por eso decimos que son nervios excepcionales y pueden llegar a contener múltiples componentes funcionales, como por ejemplo un componente general. O sea, cuando decimos un componente general es porque tiene funciones similares pues a la que tienen los nervios espinales. Por eso decimos que tiene funciones generales, como un nervio espinal en sí. Luego tenemos que tiene un componente especial, porque especiales porque son únicas, o sea que solo ellos la tienen, pues por eso son funciones especiales. Por ejemplo, ningún otro nervio espinal tiene la capacidad de percibir olores, o tiene la capacidad de percibir el sonido, o tiene la capacidad de dar información de cómo estamos en ese momento, sentados, acostados, tirados en el suelo, o sea, el equilibrio. Entonces por eso esa función se llama propiosección. Esa función es gracias al nervio, a la parte vestibular del vestíbulo coclear, la propiosección. Investiguen qué es propiosección, por favor. Luego también tiene un componente aferente y un componente eferente, o sea, funciones sensitivas y también motoras. Y tiene componentes somáticos y viscerales, o sea, relacionados pues en lo somático, relacionado pues con la piel, con el músculo esquelético, con el músculo liso, eso ya es visceral. El músculo cardíaco también es visceral, y las glándulas. En el músculo cardíaco ya hablábamos que el nervio vago. Por eso aquella diapositiva se ha quedado un poquito corta, la imagen que vimos. Entonces así vamos a tener que tienen funciones aferentes somáticos generales, y estas pues son que contienen fibras nerviosas que recogen la sensibilidad de la piel, como las de un nervio espinal. O sea, las aferencias somáticas generales. Pero también tiene componentes eferentes viscerales generales. Contiene fibras motoras para estructuras viscerales, ya sean estas a través de músculo liso o específicamente glándulas. También como una fibra parasimpática desde la médula espinal sacra. Entonces, que así funciona el parasimpático. ¿Se acuerdan de la sacra? S2, S4 es la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo. Pues así tiene también los nervios craneales o los pares craneales. Y también tiene aferencias somáticas viscerales, o sea, sensaciones, sensibilidad. Contiene fibras sensoriales especiales, como las de la visión, como las de la audición, como las del gusto, como la del olfato, ¿verdad? Entonces son aferencias somáticas especiales. Entonces, los componentes funcionales de los nervios craneales son las que vimos ahí: componente general, especial, aferente y eferente, somático y visceral. Y entonces vamos a tener que los componentes o las funciones de los nervios craneales específicamente son aferentes somáticos generales, eferentes viscerales generales y aferentes somáticas especiales. Parece trabalengua, espero que lo entiendan. Y aquí vemos a lo que estamos hablando. Aquí ya nos habla de los componentes, y entonces hablamos de las funciones principales. Allá es una generalidad, aquí ya lo da por específico y podemos ir viendo cuáles son sus funciones.
El nervio olfatorio, sensitivo especial, nervio óptico, sensitivo especial, nervio motor ocular común, ¿verdad? Es un motor somático y es motor, es, ¿cómo se llama? Somático y motor. El nervio troclear, nervio trigémino, es mixto, ¿verdad? Tiene sensitivo y motor, lo vimos, lo hablamos allá, y así va la descripción de cada uno de los nervios y cuáles son sus funciones, o sea, cuál es su componente y cuál es su función. Apréndanse esto. Y luego vamos a ver pues ya los nervios espinales, ya los nervios pues que emergen, perdón, golpeé el micrófono, que emergen pues de la médula espinal. Los nervios espinales pues estos son los que conectan al sistema nervioso central con los receptores sensitivos, los músculos y las glándulas de todo el cuerpo, o sea, con las terminaciones nerviosas que recogen la sensibilidad, es decir, lo conocemos como el tacto. Es también la que conecta pues los músculos, los receptores que encontramos en los músculos, en las articulaciones, en las glándulas y en la glándula de todo el cuerpo. Entonces, son 31 pares de nervios espinales. Se designan y se enumeran de acuerdo con la región y el nivel de la columna vertebral de donde ellos emergen. Los que emergen a nivel de la cervical 1, pues C1, cervical 2, C2, torácica 1, T1, torácica 2, T2 y así sucesivamente. La cola de caballo es la porción terminal de los nervios espinales. Acordémonos que la médula espinal pues termina a nivel de L2. Permítame, voy a volver a esta diapositiva. Veíamos que la médula espinal termina a este nivel. Entonces, los nervios espinales sí emergen de las porciones terminales de la médula y nacen o salen desde la porción terminal de la médula, pero van a ir emergiendo por sus respectivas vértebras, a nivel las lumbares, a nivel sacras y hasta las coxillas. Entonces, todo este manojo de nervios que nace desde la zona del cono medular hacia abajo se conoce como la cola de caballo. A partir de ahí salen los que son prácticamente los nervios lumbares, sacros y coxillos. A eso se le conoce como la cola de caballo. Es la cola de caballo. Entonces es la porción terminal de los nervios espinales, ya que al terminar la médula a nivel de L1 o de L2, el resto de los nervios lumbares, sacros y coxillos buscan sus forámenes respectivos para abandonar la columna vertebral. El primer par cervical surge entre el atlas y el hueso occipital. Todos los demás nervios espinales emergen de la columna vertebral a través del foramen intervertebral entre las vértebras adyacentes. Esta es la única excepción. C1. C1 no emerge por un foramen intervertebral. C1 emerge entre la abertura o entre la ventana que queda en la unión de la articulación atlanto-occipital. Por esa zona emerge el primer par craneal, o sea, era C1. Un nervio típico espinal presenta pues dos conexiones con la médula, una raíz posterior que tiene que ver con la sensibilidad y una raíz anterior que tiene que ver con lo motor. O sea, como dicen, atrás, yo sí me lo aprendí cuando estaba estudiando, atrás se siente y adelante se mueve. No es para pensarlo mal, ¿verdad? No es así. Yo me lo aprendí así para para manejar la información y no se me ha olvidado, ¿verdad? A veces hay algunas cosas que hay que manejarlas así para que puedan pues quedar bien guardadas en la mente. Entonces, la raíz posterior es sensitiva, la raíz anterior pues es motora. Sigamos. A manera de esquema, no es con la intención de enchivolarnos, porque esto sí es más avanzado, esto ya sería de neuroanatomía, pero a manera de esquema, pues lo traigo para comprenderlo, ¿verdad? Por decir así, para comprenderlo mejor. Ahora,
hablábamos allá de que nos decía de que hay una terminación, ¿verdad? Principalmente, bueno, que hay doble conexión, digamos, con la médula espinal de los nervios, y tenemos que el ramo anterior tiene que ver con funciones motoras, ¿verdad? El ramo anterior tiene que ver con funciones, y el ramo posterior tiene que ver con funciones sensitivas. Ahora bien, no es del todo cierto, no, sí es cierto, pero digamos no es tan cerrado. Ahorita, a este nivel de la anatomía que estamos viendo, lo vamos a manejar así, porque así lo maneja la literatura realmente. Como la rama posterior tiene que ver con las funciones sensitivas y el ramo anterior tiene que ver con funciones motoras. Pero, como vemos en el esquema, hay una mezcla. Estas color azul tienen que ver con la sensibilidad, y estas color lila, digo yo lila, no sé qué color es, pero rojo, ocre, lo que sea, fucsia o magenta, no sé, esto pues tiene que ver pues con la sensibilidad. Entonces, para que tengamos pues una idea, vemos que las raíces, tanto dorsales como ventrales, pues hay una mezcla de las terminaciones nerviosas. Pero podemos ver que en el ramo posterior, que es el ramo posterior, el dorsal, pues vamos a ver un pequeño ramo pues que discurre, no es un pequeño, realmente grande, vea, que transporta pues información tanto ¿cómo se llama? Sensitiva, ¿verdad? Desde la piel, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini son terminaciones nerviosas que encontramos en la piel, tienen que ver con, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahorita muy bien de esto, pero sí se me vino a la mente, el corpúsculo de Pacini tiene que ver, creo, con temperatura. Entonces nos lleva información de temperatura, y es el ramo posterior, ¿verdad? Esto que vemos acá es el ramo posterior, pero también pues tiene un pequeño ramo que tiene que ver con una función motora. Entonces lleva información también motora hacia los músculos, tanto intrínsecos por ejemplo, del dorso, y también de los suboccipitales, porque estos posteriores, que son motores, solo son para la zona posterior del cuerpo. Si está a nivel cervical, pues como dice ahí, a nivel, como dice ahí, como les decía, tiene que ver, por ejemplo, con músculos suboccipitales. Estoy hablando siempre que estamos a nivel cervical. O también músculos de la espalda, músculos del dorso. Entonces, estos que van en el ramo posterior, como función motora, porque la principal función motora se va a ir en el ramo anterior. Ahora, el ramo anterior o el ramo ventral, pues es un ramo mucho más grande, ¿verdad? Y pues se va a ir lateral lateralmente a la médula, y va a ir en la forma anterior para inervar pues también piel, músculo esquelético, miembros del tronco, en fin, de toda la zona pues aledaña al corte que tenemos de la médula. Me interesa esta parte para acá. Esto para acá no es que no me interesa, porque esto es lo vegetativo, esto es lo que tiene que ver con la función simpática y la función parasimpática, aunque aquí pues solo está tomado en cuenta la función simpática, pero esto no lo vamos a tocar ahorita. Me interesa hagamos un corte, ¿verdad? Un corte sagital aquí, y solo nos quedamos con esta parte para que entendamos los ramos posterior y el ramo anterior. En el ramo posterior viene la función sensitiva y la función motora para la parte posterior del cuerpo. La porción motora principal se va en la parte anterior, en el ramo anterior, pero como vemos también hay funciones sensitivas especiales para, por ejemplo, terminaciones libres o para las neuronas sensitivas a nivel visceral. Estas se vienen por el ramo anterior y se está diciendo de que es motora completamente, pero no es así, ¿verdad? Así que solo para que tengamos una idea. Ahora, sí, me interesa que veamos esto. Allá veíamos la sustancia gris en la periferia y la sustancia blanca en el interior. Aquí pues no, la sustancia gris está al centro y la sustancia blanca está en la periferia. Entonces las neuronas motoras, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la motricidad, están en la sustancia gris de la médula espinal. Principalmente estas sustancias gris se subdividen en asta anterior y asta posterior. Entonces las neuronas motoras se encuentran en el asta anterior, ahí se encuentran. Las neuronas sensitivas, estas residen
en los ganglios sensitivos de los nervios espinales, en estas estructuras. Aquí es donde tenemos las neuronas las neuronas sensitivas, se encuentran en los ganglios, en el ganglio espinal sensitivo, ahí es donde se encuentran, es en las raíces posteriores, o sea, ahí es donde están las neuronas pues neuronas sensitivas. Vean, sigamos. Se me fue, se me movió todo, quiero ver. Al igual que cuando hablamos allá de los nervios craneales, también vamos a ver pues componentes del sistema nervioso periférico. Y aquí vamos a ver los componentes son el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Esos son los componentes y esto nos da las diferentes funciones de los nervios espinales, que son axones o nervios, eferentes somáticos, que son por ejemplo de función motora y son los que le dan movilidad pues al músculo esquelético. Los nervios o axones aferentes, que son las que llevan información pues sensitiva, y esto lo vamos a encontrar en piel, músculo esquelético, articulaciones y en vísceras. Son las funciones sensitivas. Y los nervios autónomos o axones autónomos los vamos a encontrar en la musculatura lisa, que encontramos en los vasos sanguíneos, que encontramos por ejemplo en los músculos, en los erectores del pelo, ¿verdad? Que los encontramos en la piel. Son los encargados por ejemplo de la reacción que conocemos de la piloerección. La piloerección es lo que conocemos como que se nos ponga la carne de gallina. Se ponen los pelos, se ponen de punta y hay una reacción en la piel. Entonces eso es gracias a un reflejo autonómico de los nervios espinales. También pues lo encontramos, estos axones pues terminan en músculo cardíaco y también en las glándulas que encontramos en todo el cuerpo. Sigamos. Y estos pues son los nervios espinales: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Esta fue una pregunta que les tiré por allá. Luego tenemos los 12 lumbares, los 12 torácicos, los 5 lumbares, los 4, ¿verdad? A nivel, los 5 a nivel sacro y los coccigios, ¿verdad? Esto es para recordar lo que estábamos hablando de la médula espinal y la raíz. Esta es la raíz posterior, esta es la raíz anterior y estas son las astas. En las astas anteriores de la sustancia gris, donde encontramos las neuronas motoras, y en los ganglios sensitivos, en la raíz posterior, es donde encontramos las neuronas sensitivas. ¿Qué más? El ganglio espinal, nervio espinal. Bueno, eso. ¿Cómo emerge? Esto es muy importante ver cómo emerge cada uno de los nervios. Esta es en la unión de ambas vértebras es que queda una abertura, que es por donde emerge cada uno de esos nervios. Cuando veamos columna vertebral y hablemos de las características de las vértebras, pues ahí vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver cómo los ángulos de las vértebras, la unión de las carillas entre ellas, pues son los que generan ese foramen intervertebral. Hay que tener en cuenta pues que son, ya dijimos, 31 pares de nervios espinales. Estos salen pues directamente de la médula espinal y atraviesan esa abertura, que es el agujero, o también llamado foramen intervertebral, y así es como tienen acceso a la periferia. Ya hablamos ampliamente del C1, ¿verdad? Cómo es que emerge, no voy a volver a repetir, eso es lo que me estoy acordando. Y ¿qué más? Bueno, cada uno pues recibe el nombre según la situación o la vértebra por donde que está por encima. Pues, o sea, el nervio recibe el nombre según la vértebra que está encima. Así es como recibe él. Si está por abajo de C1, pues, perdón, de T1 es el nervio, el nervio periférico T1, o la raíz nerviosa o la raíz espinal pues T1, y así. ¿Qué más?
Prácticamente los que no emergen por uniones entre vértebras, ¿verdad?, son ya el sacro. El sacro, pues el hueso, como ya es un hueso, ya es una estructura única, aunque ya sabíamos que son vértebras fusionadas, pero tienen sus agujeros por donde emergen los nervios específicamente, cada uno de los nervios espinales. Aquí estamos viendo mejor esquematizado la médula espinal y la emergencia de las raíces nerviosas. Esto es el disco intervertebral. Aquí por eso no vemos el cuerpo. Este es el cuerpo de la vértebra. Una vértebra está compuesta por un cuerpo y por un arco. Entonces en el cuerpo pues es la parte anterior de la vértebra, y entre el cuerpo y el arco existe una estructura que se llama pedículo, que son estas, y esas son las que al unirse toda la vértebra va quedando un espacio, que es el espacio intervertebral, que es por donde sale pues cada uno de los nervios espinales. Sigamos. Hablando de los plexos, ¿verdad? Vamos a decir pues que los ramos anteriores, ¿verdad?, de los nervios espinales, estos convergen para formar los plexos, que vienen a ser pues como redes de axones, redes nerviosas entremezcladas, y que encontramos pues el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro, y en algunas literaturas pues habla también de los coccigios, del plexo coccigio, porque hay un entrecruzamiento de nervios, pero últimamente pues ya solo nos queda hasta nivel sacro, y el plexo coccigio, como por decir así, fue absorbido o fue involucrado dentro pues del plexo sacro. Entonces y nos dan también algunos nervios especiales, como por ejemplo los nervios intercostales o los nervios subcostales, todo lo que estamos viendo a este nivel. Entonces son los plexos, ¿verdad?, que son manojos de nervios que inervan pues zonas específicas o zonas pues amplias. Cervical pues parte del cuello, el braquial pues toda la parte del miembro superior, el lumbar pues donde da las ramas que van a inervar pues el miembro inferior, el sacro también colabora a inervar esa zona, y la zona posterior, zona de la pelvis, y el coccigio pues que tiene que ver con las zonas de las vísceras propias de la pelvis, ¿verdad? Entonces pero los ramos posteriores, estos son los ramos anteriores, los ramos posteriores de los nervios espinales, pues estos ya son pequeños, como lo vimos, y solo vienen a inervar parte de los músculos intrínsecos del dorso, o sea, los músculos aledaños al dorso, y también los músculos de la zona suboccipital, o sea, los músculos, digamos, posteriores, o los músculos de la nuca, para que sea más fácil entenderlo. Y también pues reciben fibras, como vimos, fibras sensitivas, para una sensibilidad pues estrecha en la zona pues de la piel, donde ellos están inervando, o sea, para no darnos tanta vuelta, más que todos los ramos posteriores. Sigamos. Esto es el plexo braquial, como lo podemos ver aquí. Este es el plexo braquial, desde C4 hasta T1. Estos nervios colaboran entre sí y nos dan una maraña de nervios que van a inervar pues parte de la axila y el miembro superior. No vamos a meternos a mucho ahorita aquí, porque cuando veamos miembros, los que hablen, porque estos temas los van a dar ustedes, cuando los que hablen de miembro superior pues van a hablar de eso, los que hablen de miembro inferior pues van a hablar del plexo lumbar, y los otros del plexo braquial, y así los vamos a ir viendo. Sigamos. Aquí pues parte del plexo lumbar, que nos va a dar la inervación del miembro inferior. Recordando un poco de lo que hablamos en el tema anterior sobre los dermatomas, pues entonces en los dermatomas pues como veíamos son terminaciones nerviosas que rodean el cuerpo, ¿verdad?, en forma de segmentos, como ustedes lo pueden ver, y esos segmentos corresponden a una zona específica de la médula espinal, de donde pues es recibida la sensibilidad según el segmento de la piel donde este nervio pues esté inervando.
la sensación pues es transmitida por el contacto en la piel, o sea, el tacto, pues lo que conocemos como el sentido del tacto. Y en gran medida pues la sensibilidad que se tiene es a la presión y al dolor y también a la temperatura. Este conocimiento pues de los dermatomas es muy útil pues para la localización específica del segmento medular que podría estar afectado, y pues porque así evaluamos pues la integridad de la médula espinal a ese nivel, o sea, si está intacto pues o está lesionado. Como dice ahí, pues los dermatomas, la región de la piel inervada por los axones de nervios sensitivos somáticos asociados con un solo ganglio sensitivo del nervio espinal en un único nivel de la médula espinal. Es un trabalengua, eso es un dermatoma. El primer nivel, medular cervical C1, pues posee fibras sensitivas, pero esas proporcionan una mínima o ninguna contribución para la piel, por lo que en la parte superior de la cabeza el patrón de los dermatomas comienza con el dermatoma C2. C1 no existe, solo podemos evaluar desde C2, conocimiento general. Sigamos, donde estoy, aquí. Pero tenemos unos dermatomas clave. Estos dermatomas pues son los que evalúa el neurólogo, ¿verdad? Son los que mejor se evalúan, por decirlo, los de rutina, así se dice, los que se evalúan pues de forma pues rutinaria. Entonces a estos pues son el C5, tiene que ver con las clavículas, C5, C7 con las partes laterales de los miembros superiores, C6 con el pulgar, C7 con el dedo medio, C8 dedo meñique, y ahí están todos. Apréndanse los jóvenes, porque los podemos preguntar. ¿Qué más? Reflejos, ¿verdad? Esta es una forma de evaluar también, ¿verdad? El buen funcionamiento del sistema nervioso periférico, y es gracias a los reflejos diagnósticos. Tenemos el reflejo patelar, que es donde damos un golpe en el tendón rotuliano con el martillo, ¿verdad? El martillo reflejo se llama ese. El reflejo aquiliano también es un golpe en el tendón de Aquiles, ¿verdad? Es para evaluar pues la reflexia de esa zona. Los signos de Babinski, como este que vemos acá, los reflejos plantares, y el reflejo abdominal, ¿verdad? Para evaluar pues la sensibilidad en esa zona. En estos tipos de reflejos no solo evaluamos sensibilidad, también vemos las funciones motrices. Y patologías pues de la médula, patologías de la médula espinal. La médula espinal pues puede sufrir daño de diversas maneras. Pueden ser pues consecuencias de un déficit neurológico leve o posiblemente nulo, que a largo plazo va a ir haciendo un déficit grave y posiblemente pues lleve hasta la muerte al paciente. La mayoría de las lesiones de la médula espinal pues casi siempre son traumáticas, producto de accidentes automovilísticos, caídas, deportes de contacto. Por ejemplo, una lesión muy frecuente de la médula espinal por una fractura de la columna vertebral es la que sufren los jugadores de fútbol americano. Hay una fractura de la vértebra T12. Entonces esa pues lesiona a la mitad prácticamente la médula espinal. No es a la mitad de la columna vertebral, pero pues nos lesiona la parte terminal de la médula espinal. Prácticamente el paciente puede quedar con las funciones vegetativas que tienen que ver con el control de esfínteres a nivel de la pelvis, y también con parálisis o paraplejías en la zona inferior del cuerpo. Otras lesiones pueden ser las compresiones de la médula espinal, compresiones por aplastamiento de las vértebras, o también pues con la edad las vértebras van perdiendo su rigidez, su fortaleza debido a la pérdida ósea, y entonces comienzan a haber compresiones de la médula espinal. Enfermedades degenerativas, ¿verdad? También, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, que comienza a haber un endurecimiento, así, eso quiere decir esclerosis, comienzan a endurecerse la médula espinal y los nervios asociados. Una muy común, pues el herpes zóster. El herpes zóster es consecuencia de la varicela. El virus de la varicela zóster, pues queda guardado como virus, como información inmunológica, queda guardado, afecta a los ganglios posteriores de la sensitivos. Se queda guardado el virus ahí, y en un bajón de defensa, o sea, en una enfermedad que disminuya las defensas del cuerpo, por ejemplo el VIH-Sida
o también pacientes que han estado con alguna convalecencia o con una enfermedad por largo tiempo, pueden desencadenar una lesión similar a la varicela, solamente que aparece en el dermatoma donde se guardó la información de la varicela. Entonces se ve una lesión que nosotros le decimos lesión en cinturón, como que si fuera un cinchazo. Queda en un dermatoma y se ve cabal la zona que nace en la columna vertebral y gira y da la vuelta hacia la parte anterior del tórax, del abdomen, de la parte superior del tórax, donde quedó guardado esa enfermedad de la información de la varicela zoster. Pues ahí es donde queda afectado ese nervio. Y la poliomielitis, que es una enfermedad pues que daña, es una enfermedad infantil, ¿verdad? En la cual pues puede dañar al sistema nervioso y puede dañar un nervio específico, y era la que daba pues muchas enfermedades, muchos problemas, incapacidades, discapacidades, mejor dicho, en los niños antiguamente. Hoy pues ya tenemos vacunas para contrarrestar y evitar pues esa enfermedad. Y con esto pues terminamos. Esto no es parte de preguntas de examen, eso ténganlo por seguro. Esto solo es cultura general, ¿verdad? Pero no viene a eso. Y bueno, con esto pues termina la clase, ¿verdad? Hasta aquí llega la clase de sistema nervioso. Es algo tediosa, es algo confusa tal vez en algunas cosas, pero es importante que le pongan cuidado pues a todas. Nos quedamos así, jóvenes, ¿verdad? Y la próxima clase, la que nos quedan, digamos, para el parcial son anatomía de superficie, que es una clase bastante corta, y radiología del sistema nervioso, del sistema esquelético. Esas son las clases que nos quedan, son clases cortas realmente. Espero entre este fin de semana, lunes, tal vez lunes, martes, pues estén ya disponibles, como dijimos, hasta el jueves a las 23 horas con 59 minutos del día jueves. Esas clases todavía entran para el parcial, así que hay chance. Cuídense mucho, estamos pendientes. La clase que di de introducción a la embriología, esa clase no va a entrar en el parcial. Ojo con eso. Ya les había dicho que este cómputo 1 solo van a ser las clases que logre dar hasta esa fecha, hasta el jueves. Y solo va a ser macroanatomía. El cómputo 2 va a ser solo embriología. Le vamos a entrar con patada y mordida embriología. Y el cómputo 3 van a ser las clases que van a hacer falta, donde vamos a ver cráneo, vamos a ver columna vertebral, vamos a ver tórax, vamos a ver pelvis. Esas son las clases que van a ser evaluadas en el último parcial. Pero ustedes también, para amortiguar la nota, ustedes van a hacer exposiciones de temas. Desde ya, voy a ver cómo están los temas y yo les voy a decir cuántos grupos de exposición voy a necesitar, que ustedes mismos van a ser los que los van a armar. Así es que eso va a quedar pues pendiente. Quedamos así, jóvenes, ¿verdad? Espérenme. Sí, quedamos así. Entonces, quedamos pendientes con los temas. Ya, miren la hora, 12 de la noche exactamente. Esta hora asustan. No es mentira. Esta clase me salió bastante, no larga, la clase no está larga, solo tiene hora con 18. A mí me costó, tuve que dejar la computadora en pausa y creí que iba a venir luego y no, por eso empecé temprano y miren qué tarde pues termino. Quedamos así, ¿verdad? Se cuidan mucho, estudien bastante. El próximo lunes no hay clase, ¿verdad? O sea, no hay clase presencial. Yo les voy a estar subiendo las clases. Y el siguiente lunes ¿qué? 14, ese sí es el parcial. Y bueno, quedamos en eso. Cuídense mucho. Pasen buenos días, buenas noches, madrugada. No sé a qué horas vean ustedes estos temas. Pero por mi parte, pues es la madrugada. Así que se me cuidan bastante. Adiós.